Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos a este primer webinar. Gracias por acompañarlos a la inauguración de la Semana de Desarrollo de Producto. Antes que nada me gustaría presentarme. Soy la diseñadora industrial e ingeniera de producto Shanat Bello, representante de Armando La Maker. De parte de Armando La Maker, somos un equipo de profesionales que hemos decidido formar una empresa consultora donde se pueda transmitir el conocimiento para la toma de decisiones que les permitan tener un mejor desarrollo profesional, tanto para ustedes como para sus productos. En esta ocasión estaré yo impartiendo este primer webinar de la Semana de Desarrollo de Productos. Y en esta semana lo que buscamos es brindarles un acercamiento precisamente a las herramientas necesarias para desarrollar las habilidades que se requieren para la el pro y la postproducción de un producto en cada una de sus etapas. Para abrir esta semana empezaremos con este primer webinar donde hablaremos sobre la construcción de un brief y el nacimiento de una idea. Si quieren conocer el resto de los temas que estaremos abordando en esta semana, los invitamos a checar nuestras redes sociales. Pueden encontrar el resto de la información tanto en nuestra página de Facebook aquí mismo, como en nuestro perfil de Instagram, de LinkedIn o incluso en nuestro YouTube está el anuncio. Ok, ahora daremos inicio a este primer webinar. Gracias por acompañarnos. Empezaremos, como ya lo había mencionado, hablando de la importancia de un brief. Pero para empezar necesitamos saber ¿qué es un brief? Bueno, un brief es un documento corto de no más de 2 páginas preferentemente que contiene la información que será utilizada para poder llevar a cabo un proyecto requerido por un cliente. Es decir, que en este documento se va a vaciar toda la información de lo que el cliente quiere, lo que el cliente busca y lo que el cliente necesita respecto al producto a desarrollar. Puede ser producto, puede ser servicio, puede ser no necesariamente algo físico, puede ser algo virtual, puede ser algo más allá de lo que uno pensaría como un producto. En este caso, el brief es el documento donde se vacía toda la información necesaria para poder llevar a cabo la construcción del proyecto. Un brief debe ser nuestro punto de partida para poder generar una propuesta. Como ya lo mencioné, en este se vacía toda la información referente a las ideas que tenga el cliente, a lo que el cliente busca, a lo que el cliente tiene una idea de qué es lo que puede llegar a solicitar. En este caso, si el cliente, por ejemplo, buscara algún logo, por decir algo, en el brief se vaciaría la información respecto al color, respecto a la empresa, respecto a la forma que quieren que lleve el logotipo, qué es lo que se busca transmitir con este logotipo, toda esa información, la cual nos será importante precisamente para poder transmitirlo a través de este logotipo. Ahora, ¿cómo realizo un brief? Primordialmente se necesita, además de conocer lo que se requiere directamente del cliente, es hacer una investigación, por muy breve que sea, donde se puede identificar el problema que queremos solucionar o bien qué es lo que necesita el cliente. Esto es lo que llamaremos problema. Conocer a tu cliente, conocer el usuario que va a ser quien va a estar interactuando con el objeto, con aquello que se vaya a desarrollar, y conocer el entorno donde se va a desenvolver la propuesta. No es lo mismo hacer un logo, por ejemplo, para el puesto de tacos que está en la esquina como para un hotel importante en la zona hotelera de Cancún. O si bien nos vamos a algo un poco más físico, no es lo mismo diseñar una banca que va a estar en el parque a diseñar las butacas de un cine o de un teatro. El entender cuáles son nuestros usuarios, quién lo va a estar ocupando nuestro objeto, quién va a estar interactuando y en qué entorno va a estar interactuando este objeto, son puntos clave que nos van a ayudar a conocer más allá de solo lo que el cliente nos está pidiendo. A partir de la información que el brief brinda, se pueden redactar los requerimientos del proyecto, que esos son los puntos clave para poder tomar en cuenta al momento de desarrollar una propuesta. Los requerimientos conforman
los requisitos, las restricciones, las especificaciones, las consideraciones, las variantes y las limitantes que van a definir lo que se necesita cumplir dentro de una propuesta. En este caso, involucra desde qué presupuesto se tiene, qué materiales se van a utilizar, qué procesos se pueden o no se pueden realizar, dependiendo del tipo de propuesta que se vaya a desarrollar. Por ejemplo, si se fuera a desarrollar una silla, por decirlo así, una silla para casa-habitación, si va a ser una silla moderna, si va a ser una silla rústica, si va a ir en madera, si va a ir en plásticos, qué presupuesto se tiene, si va a ser MDF enchapado o si va a ser directamente en madera maciza. Todos esos son puntos clave que se necesitan conocer antes de realizar tu propuesta. Lo más importante a recalcar aquí es que un brief nos da la pauta para proponer una solución, no para inventar un problema. Esto es muy importante puesto que muchas veces, sobre todo en el campo de la ingeniería, se da mucho que uno hace su propuesta, dice voy a hacer un producto muy innovador, muy genial, que sea la joya, la maravilla, pero al final de cuentas cuando uno lo brinda al usuario, el usuario termina sin comprarlo, sin utilizarlo, porque precisamente puede ser que el producto sea una maravilla en sí, pero no era algo que realmente el usuario necesitara. Era más que nada un lujo, más que nada algo que no se le había ocurrido y es como de está bien tu propuesta, pero no me sirve más allá. Es preciso que uno de los puntos clave al momento de armar el brief es poder conocer al usuario al que nos estamos dirigiendo. No es lo mismo el cliente que nos pide el proyecto que el usuario que va a utilizar dicho proyecto. Puede ser que en algunos casos sea el mismo, por decir, si una persona que está apenas armando su casa quiere que le hagan para él un mueble específico para su sala, entonces sí, el usuario va a ser mi cliente. Pero si una empresa se acerca a mí como ingeniero y me pide realizar unas vitrinas para una pastelería que va a estar en Coyoacán, por decir algo, tal vez el cliente sea el dueño de la empresa que vive en Santa Fe, no en Coyoacán. Y el usuario principal va a ser quien esté montando esa vitrina, quien esté limpiando esa vitrina, quien esté viendo esta vitrina. Es por esto que es importante conocer los tipos de usuario. ¿A quién le vas a vender tu producto? Un consejo clave que les damos nosotros es que si tú conoces las necesidades y sabes qué es lo que le vas a vender a tu usuario, conoces a tu usuario, conoces qué puede pagar, qué está dispuesto a pagar, cómo está dispuesto a adquirirlo y de qué modo está dispuesto a obtenerlo. Ahora, existen varias clasificaciones para los usuarios. En este caso abordaremos una principal, que es dependiendo de quién es realmente quien ocupa el objeto. El usuario primario es quien pone a prueba tu producto y muchas veces quien lo compra, aunque puede ser también el secundario quien sea quien compre este objeto o le dé mantenimiento. En este ejemplo que tenemos aquí en pantalla, el usuario principal para la cuna del bebé es obviamente el bebé que se va a recostar en esta cuna. Tiene que ser una cuna cómoda, tiene que ser segura para el bebé, tiene que tener ciertas especificaciones y requerimientos para que el bebé pueda ocuparla con seguridad. Pero ciertamente no va a ser el bebé quien compre esta cuna, va a ser el papá quien compre esta cuna, la mamá, el tutor quien compre esta cuna. Entonces va a ser el tutor quien decida si quiere una cuna grande, si quiere una cuna pequeña, si quiere una cuna plegable, si quiere una cuna como en el ejemplo que se ve en pantalla, que se pueda conectar básicamente a su cama, que esté por separado, todo ese tipo de aspectos. Entonces el usuario secundario en este caso sería quien compra el objeto, no necesariamente quien lo usa. Como usuario terciario también están involucrados aquellos que están en la compra, que puede ser no solo, por decirlo así, no solo la mamá que va a estar en constante uso con la cuna,
sino puede ser el papá que quiere que esté en el cuarto específicamente, o puede ser también la abuela que quiere que su cuna se parezca a la que usó el papá cuando era bebé, algo por el estilo. E incluso puede haber otro tipo de usuarios, aquellos que influyen en el mantenimiento, calibración y conservación del producto. Tal vez en el caso de la cuna, este tipo de usuario sea igual al papá, pero por decirlo así, para casos de objetos mucho más industrializados o más enfocados hacia la industria, retomando por ejemplo la vitrina de pasteles, el usuario principal o el usuario primario va a ser quien esté poniendo los pasteles en esa vitrina y quien esté viendo los pasteles que le interesen, que le causen emoción, que pueda verlos, que puedan lucirse los pasteles. El usuario secundario sería entonces quien está en constante interacción con esta vitrina. Y en otros usuarios incluiría también quienes la transportan, quienes la instalan, quienes la fabrican incluso, para poder llevarla a cabo la realización de este proyecto, puesto que al ser un proyecto muy grande se necesita pensar no solo el cómo se va a utilizar, sino cómo se va a fabricar, cómo se va a transportar, cómo se va a instalar, qué procesos se necesitan, qué procesos se necesitan después de instalarse. Todos son puntos que se necesitan considerar antes de realizar una propuesta. Ahora, los usuarios también se pueden clasificar dependiendo de su clase, de cuánto dinero ganen y de cuánto dinero estén dispuestos a gastar, puesto que no va a ser lo mismo diseñar algo para alguien de clase baja como para alguien de clase alta. Ejemplo, una funda para celular. No va a ser lo mismo una funda para celular que te compras en el centro de 30 pesos a una funda para celular iPhone super gama alta con ultra protección y que aparte tenga cámaras adicionales o que tenga funciones adicionales al teléfono que compras en un centro comercial o que compras por Amazon, por decirlo así. En este caso se pueden clasificar por letras, siendo clase AB, clase alta, que es el segmento con el más alto nivel de vida. El perfil del jefe de familia de estos hogares se forma básicamente por individuos con un nivel de licenciatura o mayor, que viven en casas o departamentos de lujo con todas las comodidades. Ejemplo, todos los departamentos que uno encuentra en Santa Fe, que uno encuentra en Polanco, aquellos que son propietarios de dichos departamentos y se pueden dar el lujo de mantenerlos sin ningún esfuerzo. No va a ser lo mismo la sala que les vas a vender a ellos que la sala que le vas a vender a una familia en alguna otra zona de la ciudad, no sé, en la Gustavo Amadero, por ejemplo. Después vendría la clase C+, que es la clase media alta. Este segmento incluye aquellos que sus ingresos o estilo de vida es ligeramente superior a los de clase media. En el perfil del jefe de familia de estos hogares se forma por individuos de nivel de licenciatura principalmente. En general viven en casas o departamentos propios, algunos no todos de lujo, y cuentan con comodidades. En este caso se podría decir que de clase media alta se podrían considerar, por decirlo en zonas de la Ciudad de México, zonas como Lindavista, por ejemplo, que si bien no es algo tan de lujo como Santa Fe o los penthouses en esas zonas, sí se sigue considerando de una zona acomodada, por así decirlo. Después le sigue la clase media. Este segmento contiene típicamente al resto de la población, que se denomina clase media, donde el perfil del jefe de familia de estos hogares está formado por individuos de nivel de preparatoria principalmente, nivel medio superior. Estos hogares pertenecen al segmento de departamentos propios o rentados con algunas comodidades. Ejemplo, no va a ser lo mismo un departamento que si bien está en reforma en una zona más o menos bien, con buena comunicación, a final de cuentas es un departamento rentado. E incluso varias veces este tipo de departamentos son compartidos por más de una persona que no pertenecen a la misma familia, precisamente para poder llegar a satisfacer los costos de renta de dichos lugares. Y entonces, si bien sí tienen ciertos lujos como lo serían tener smartphone, tener carro, tener microondas, tener
estufa completa, tener una sala completa, sus cuartos separados, calentador de paso, todo ese tipo de comodidades son más que nada comodidades que se han ido adquiriendo, no que hayan sido parte de la propiedad, por así decirlo. Después de eso tenemos la clase media baja, que incluye aquellos hogares cuyos diversos y estilos de vida son ligeramente menores a los de clase media. Quiere decir que llevan un estilo de vida dentro de la clase baja, aunque no con todas las comodidades. El perfil de jefe de familia de estos hogares se conforma por individuos cuyo nivel educativo es de secundaria o primaria completa. Los hogares pertenecientes a este segmento son en su mayoría de propiedad, aunque algunas personas rentan el inmueble y algunas viviendas son de interés social. Dentro de esta clase se podrían encontrar, si bien las casas que sí son propiedad, las casas que están en zonas como Ecatepec, como Nesa, como Naucalpan, básicamente la periferia de la ciudad, donde si bien muchas personas son propietarios, no cuentan con los lujos y las comodidades de alguien que viviera en Santa Fe, por ejemplo, o en Lindavista. Tienen que trasladarse un poco más para llegar a sus zonas de trabajo, tienen más conflictos con tráfico, con transporte, con electricidad, o incluso las casas en Tecámac, por ejemplo, como lo menciona el texto, que son viviendas de interés social. Si bien son viviendas propias, son viviendas dentro de un fraccionamiento gigante lleno de vecinos, con todas las casas iguales, donde es un pequeño modelo prefabricado de casa bastante retirado de lo que es la ciudad. Y finalmente tenemos lo que sería parte de la clase baja. El segmento medio de las clases bajas, donde el perfil de familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo, en la mayoría de los casos, primaria. Los hogares pertenecientes a este segmento pueden ser propios o pueden ser rentados y normalmente se encuentran en tipo vecindades. En su mayoría son de interés social o de rentas congeladas. Es decir, que estas rentas no aumentan, pero tampoco aumentan las comodidades que les puede brindar el casero. En este caso podríamos tener zonas como Iztapalapa, como Cuautepec, como la colonia San Felipe o la Merced, que si bien sí cuentan con ciertas comodidades de transporte o ciertas comodidades de zonas, se consideran zonas de riesgo o zonas un poco más conflictivas, por así decirlo. Y ahora, referente nuevamente al asunto de los requerimientos del cliente, no va a ser lo mismo la carcasa para celular que le vas a diseñar a alguien que vive en Iztapalapa que a alguien que vive en Lindavista, por ejemplo. Finalmente, en la clase más baja tenemos al segmento más bajo de la población. Se incluye poco esta población en la segmentación de mercados, puesto que desgraciadamente el nivel de pobreza nunca es el suficiente como para tener ciertas comodidades que se busca al momento de diseñar un producto. Al momento de diseñar un producto, uno normalmente quiere vender dicho producto. Entonces se considera normalmente hacia qué público sí estaría dispuesto a comprar este producto. En este caso, normalmente el jefe de familia de estos individuos cuenta con un nivel educativo de primaria trunca. Estas personas no poseen un lugar propio, teniendo que rentar o utilizar otros recursos para conseguirlo. Y en un solo hogar suele vivir más de una generación y son totalmente austeros. En este caso podemos encontrar comerciantes de tianguis, podemos encontrar también personas que hablan lenguajes naturales, que viven en zonas marginales de la ciudad. La importancia de conocer el tipo de ingresos que tiene nuestro usuario nos va a dar también una pauta para conocer qué tipo de acabados, qué tipo de materiales, qué tipo de publicidad se va a implementar en nuestro producto. En este caso, si se tratase de un smartphone, por decirlo, como gama alta tenemos un ejemplo, el iPhone Super Ultra Mega Max, con todas las cámaras, con todas las comodidades, va a tener un tipo de publicidad diferente a un Alcatel, por ejemplo, que si bien sigue siendo un smartphone, tiene apenas lo básico para poder ser considerado smartphone. No vas a encontrar tan fácil publicidad
de el iPhone 11 Super X Ultra Pro Max como parte de sácalo meses en intereses en Electra o Coppel. Que si bien sí puedes encontrar publicidad del iPhone de sácalo meses en intereses en Coppel, no va a ser el iPhone Ultra Pro Max con 80 cámaras el que te promocionen. El identificar al tipo de usuario, a qué clase pertenece, todo eso nos va a dar precisamente conocer las necesidades, saber quién es, saber qué es lo que le vas a vender, cómo se lo vas a vender y cómo lo va a adquirir. Todos estos son puntos clave que nos van a dar una pauta para poder proponer una solución al problema y no inventar un problema. Bueno, retomando un poco el cómo realizo un brief, es importante poder mencionar que se necesita conocer toda la información referente a nuestro proyecto, no solo aquello que el cliente nos esté pidiendo, nos esté diciendo textualmente, sino también poder tener referentes respecto a qué otras cuestiones hay dentro del mercado que ya existen, qué referentes visuales se tienen, sobre todo para el caso de los diseñadores gráficos y los logos. Es muy importante conocer qué se quiere mostrar a través del logotipo, qué quieres transmitir como marca. Ahora, para el caso de lo que son objetos, de lo que son productos, nuevamente es necesario conocer en qué entorno se va a desenvolver el producto. Un ejemplo muy importante podría ser el caso del equipo para hospitales. El equipo para hospitales se tiene que desenvolver en un entorno muy específico y muy restringido en ciertos casos, donde es importante conocer tanto las necesidades del usuario como las necesidades del hospital, así como las necesidades específicas de requerimientos y normativas que se necesitan para poder brindar un producto que realmente pueda ser utilizado, puesto que hay ciertos ambientes, ejemplo en los hospitales, donde si el producto no cumple ciertos estándares, ciertas normas, ciertas restricciones, por muy importante que sea el avance o muy amplia que sea la innovación que se va a dar dentro del producto, si no se cumple con estos estándares de higiene, de seguridad, de materiales específicos, este producto no va a ser aprobado, va a ser rechazado y no va a funcionar realmente para lo que se busca. Ahora, si bien sabemos que realizar un brief no es algo fácil, sí es importante poder tener como ciertas preguntas clave que se le deben de preguntar o se deben de investigar para poder tener la realización de un brief. Lo óptimo sería que el brief fuera de no más de 2 páginas, ya se mencionó, pero ciertamente mientras más información se tenga que se pueda traducir al punto de partida creativo para poder desarrollar la idea, desarrollar la propuesta y desarrollar los requerimientos para dicha propuesta, eso sería algo bastante óptimo. Bienvenido, Ángel. Si tengo una idea que quiero proponer con mi equipo de trabajo y realizo mi brief antes de establecer una segmentación de usuarios, ¿hay algún problema o tendré contratiempos en mi trabajo? Bien, se puede tener una segmentación de usuarios y un brief por aparte, pero lo ideal siempre es poder tener precisamente el conocimiento del usuario durante la realización del brief, puesto que el conocimiento del usuario va a ser uno de los puntos clave para poder desarrollar los requerimientos del proyecto. ¿Se puede construir el brief antes de hacer la segmentación de usuarios? Sí. Pero es importante saber que el brief se va a modificar, o bueno, como tal, los requerimientos del proyecto se van a modificar también en función al usuario que se tenga. Ahora, las preguntas clave que se le deberían realizar a un cliente al momento de poder tener este encuentro para poder a partir de ello realizar el brief sería, primero que nada, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué tipo de producto va a hacer en este caso? ¿Qué es lo que quiere transmitir con este producto? ¿En dónde se va a ocupar este producto? Y ya dependiendo de qué tipo de producto o de proyecto sea el que se desarrolle, vendrían otra serie de preguntas específicas. Retomando el ejemplo de los diseñadores gráficos, es preguntar también respecto a la empresa
qué imagen se quiere transmitir como empresa, o si va a ser para un producto virtual o para un producto como lo sería una interfaz, como lo sería una página web. Además de qué se quiere transmitir, es en qué programa se va a realizar o en qué plataforma se va a desenvolver. Si es, por decirlo así, alguna aplicación para desarrollo de interfaces virtuales, qué es lo que se necesita que haga dicha aplicación, qué se busca que el usuario haga con dicha aplicación. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Otro ejemplo importante para poder tomar en cuenta, o bueno, que yo podría considerar como una experiencia al momento de realizar un brief, es que muchas veces hay clientes que realmente no saben lo que quieren. Entonces llegan con una idea y conforme se les va bombardeando con más ideas del exterior, cambian su idea, cambian lo que quieren, cambian lo que buscan. Entonces realmente el brief también nos ayuda a definir realmente qué es lo que se va a hacer el usuario, o bueno, qué es lo que se va a hacer para el proyecto. Y precisamente a veces incluso nos ayuda a ponerle un freno precisamente al cliente cuando se emociona y quiere un dispositivo que sea súper innovador, que sea, por decir un ejemplo, un proyector que quepa en la mano y que pueda funcionar con energía solar y que pueda todos estos tipos de tecnologías tienen ciertas especificaciones que no van a caber en una pulsera. Entonces, si por decir quisiéramos hacer un proyector holográfico para pulsera de mano que te monitoree los signos vitales y que te sirva para hacer llamadas como un smartwatch, pero que sea resistente al agua y que tenga videollamada integrada y que además tome fotos, todos este tipo de dispositivos necesitan cierto espacio, necesitan cierta alimentación, necesitan cierta interfaz, necesitas precisamente conocer las limitantes del proyecto para poder decirle a tu cliente, oye, me estás pidiendo una cámara, me estás pidiendo un transmisor, me estás pidiendo un proyector y todo eso necesita espacio, no va a caber en una hoja de papel. Ángel pregunta, ¿el brief se debe desarrollar para el área de transportes o tiene otras implicaciones? Un brief nos va a ayudar a desarrollar cualquier tipo de proyecto. El brief nos va a servir de punto de partida, ya sea para transportes, ya sea para interfaces, ya sea para productos muy específicos o muy pequeños, desde un labial, desde un envase de productos como envase de shampoo, envase de perfume, o hasta algo tan complejo como lo es el transporte, como lo es un auto, como lo es, por decir, un servicio de transporte integral, como lo es el cablebús, por decir un ejemplo. En este caso, tomando como referencia el cablebús, se podría decir que se necesitó, antes de desarrollar la propuesta, conocer qué era el tramo que se quería comunicar. Ejemplo, el tramo de Cuautepec a Indios Verdes. ¿Cuál es la mejor opción para comunicarlo? ¿Por un medio de un subterráneo? ¿Por medio de algo elevado? ¿Qué es lo que se tiene de presupuesto? ¿Cuáles son las limitantes del suelo? ¿Cuáles son las limitantes de la cantidad de usuarios que se transportan en esa zona? ¿Cuál es la optimización que se quiere llegar a realizar? Todas estas limitantes son precisamente los requerimientos que nacen a partir del brief, a partir de la investigación que se realiza para poder llevar a cabo tu proyecto. Incluso en algo tan banal como lo es el ámbito textil, el ámbito de las prendas textiles, de la moda, se requiere poder tener este brief para tener el punto de partida respecto a qué es lo que vas a hacer.
si va a ser para la colección primavera-verano o para la colección otoño-invierno. ¿Cuáles son las tendencias que se quieren marcar en esta colección? ¿En dónde vas a vender? Porque no es lo mismo una prenda que vas a vender en el Bodega Aurrerá a una prenda que vas a vender en Zara o una prenda de Aldo Conti. No va a ser lo mismo una prenda casual que una prenda formal, que una prenda de lujo o algo más para llevar puesto en casa. También no va a ser, aunque sea de la colección primavera-verano, no va a ser lo mismo algo que vas a vender en Europa que algo que vas a vender en Latinoamérica. Pregunta: ¿qué tipo de elementos son los más importantes para contemplar en la estructura de un brief y qué elementos son los que debo evitar? Ok, en este caso lo más importante sería todo aquello que nos aporte directamente al proyecto. Lo que se debe evitar es más que nada empezar a divagar en ideas. Por decir, si fuera el producto, no sé, una carcasa para celular, lo que nos interesa es conocer para qué celular va a ser, para qué modelo va a ser, para qué sector va a ser, en dónde se va a vender, todo eso. Pero si ya nos vamos a que quiero que tenga protección, pero que también sea medio dron y que sea compatible con mi computadora y que tenga proyección holográfica, o sea, ya el irse demasiado a divagar en las ideas, eso es algo que, si bien se puede hacer en la conceptualización, es algo que se debe de evitar dentro del brief. El brief es precisamente el punto de partida para conceptualizar. Si después tú quieres divagar un poco más en las ideas, verte un poco más alocado en tus propuestas, eso es perfectamente válido, pero se debe de ser lo más claro y conciso respecto a lo que se quiere o lo que se busca de un proyecto dentro del brief. Ahora, una vez teniendo los requerimientos del proyecto, que son, como ya se mencionaba, los requisitos, las restricciones, las consideraciones, las variantes y sobre todo las limitantes que van a definir a la propuesta, entonces sí se podría pasar como tal a la conceptualización de dicha propuesta. Entonces ya se realizará una lluvia de ideas, un one-to-one, se realizará, no lo sé, buscarás referencias, buscarás qué otros objetos hay en el mercado, cómo te puedes inspirar para precisamente dar el desarrollo de la propuesta. Lo que se busca dentro del brief, repito, es poder tener lo necesario para poder dar pauta al desarrollo de esta propuesta. Dentro del brief se deben considerar también si el cliente o el usuario ya tiene referencias de qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita o qué es lo que ya conoce respecto al tema. Porque en el ámbito médico pasa mucho. El doctor ya está muy acostumbrado a un tipo de interfaz, a un tipo de pantalla que, si bien puede ser súper complicada, súper robusta, súper molesta incluso para uno como diseñador o como ingeniero, que puede decir es que es una caja gigante, pero el usuario, en este caso el doctor, ya está acostumbrado, ya está adecuado al trabajar todo el tiempo con esta caja gigante. Y aunque tú le lleves la innovación en una super pantalla touch que cumple todos los requerimientos para estar dentro de quirófano, puede ser que el doctor no la quiera usar porque no es lo mismo a lo que ya está acostumbrado o a lo que ya confía dentro de la industria. Pasa también en el ámbito dental, que si bien los mismos dentistas se quejan que las herramientas que ocupan para picar en la boca de uno no son lo más cómodo, cuando ven algún otro tipo de herramental les causa conflicto el que no es realmente el herramental al que están acostumbrados. En este caso sería importante también dentro del brief considerar nuevamente qué tipo de usuario es y qué tan arraigado está la idea que ya tiene dentro del contexto que va a ocupar. ¿Hay alguna otra duda que tengan? ¿Algo más que les gustaría conocer, que les gustaría que les transmitiéramos? También, si tienen alguna duda respecto a, oye, es que mi proyecto, yo quiero desarrollar algo así, ¿se puede, no se puede? ¿O qué es lo que necesito yo buscar para poder desarrollar su proyecto? Eso también, precisamente para eso estamos, para poder transmitirles este conocimiento
para que puedan ustedes desarrollar adecuadamente las propuestas y las ideas que tengan. No necesariamente para un cliente que ya tengan, sino también uno mismo puede ser su propio cliente. Puede ser su propio desarrollador de la idea y puede ser esa idea innovadora que pueda surgir de, ahora sí que de la nada. Un ejemplo en este caso podría ser si quisiera uno desarrollar un proyecto en el ámbito de las mascotas, por ejemplo, un arnés para poder pasear a un perro. Retomando la parte de los usuarios, el usuario primario sería el perro, porque el perro es el que utiliza el arnés. Y como usuario secundario tendríamos al dueño, que sería quien lleva la correa y quien compra dicho arnés. No va a ser lo mismo un arnés que vas a diseñar para vender en el tianguis que para venderlo a alguien de la Condesa. No va a ser lo mismo un arnés para un perro chico que para un perro de raza grande, que para un perro, por decirlo, dentro de las razas grandes, para un perro que es más pacífico y que está dentro de casa, o para un perro de tiro. Dice Ángel: si yo estoy planeando desarrollar un proyecto, ¿me puedo comunicar con ustedes para alguna asesoría? Claro que sí. Si quieren alguna asesoría personalizada, estamos a sus órdenes. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro perfil de Facebook. Pueden comunicarse también a través de nuestro perfil de Instagram. Nos pueden encontrar como @ArmandoLaMaker. E igual en nuestro perfil de LinkedIn estamos como ArmandoLaMaker. De igual modo, si quisieran ya tener una conversación un poco más seria o más profesional, nos pueden hacer llegar sus dudas vía correo electrónico, el cual lo dejaremos en la descripción de esta transmisión cuando sea finalizada. Rebeca, bienvenida Rebeca, gracias por acompañarnos. Hola, para el diseño de juegos de mesa, ¿han hecho algún ejemplo de un brief? Como tal, no para juegos de mesa, pero sí una vez estuve desarrollando un proyecto con unos compañeros de la UAM. Estuvimos queriendo desarrollar un juego de rol estilo Calabozos y Dragones. Entonces ahí nuestro brief fue precisamente tomar la referencia de lo que ya existía como Calabozos y Dragones y empezar a investigar qué tipo de personas son las que juegan estos juegos, cuánto duran las partidas, y nuestro principal tema a atacar fue el desarrollo, o bueno, lo que se necesita antes de iniciar la partida. Algo que nos dimos cuenta mucho fue que cuando uno como nuevo usuario quiere jugar este tipo de juegos de rol, necesita crear un personaje, necesita tirar los dados para saber cuál va a ser su ataque, su defensa, su carisma, sus puntos de todo lo que se necesita para el desarrollo del juego. En este caso, este proyecto lo estuve realizando junto con un compañero de ingeniería, donde él se dio la tarea de realizar una aplicación donde tú solo metías ciertos parámetros y en automático te daba todo lo que necesitabas para poder empezar a jugar. Entonces, tú como usuario nuevo podías llegar y podías de forma muy rápida y eficiente realizar tu ficha de personaje y ponerte a jugar sin necesidad de estar básicamente una hora antes de la partida empezando mi personaje va a ser de tal clase o va a ser de tal especie, de tal raza, y va a tener este equipamiento y va a tener este ataque y esta defensa. Todo eso ya te lo daba básicamente en automático la aplicación poniendo ciertos parámetros. Entonces, precisamente para poder desarrollar esta aplicación y entender que uno de los puntos más molestos, por así decirlo, para un usuario nuevo del juego de rol fue precisamente realizar esta investigación y conocer cuál era lo que más le molestaba a los nuevos usuarios del juego de rol. Y de igual forma, para poder proponer como tal la historia dentro del juego de rol, saber qué historias ya se habían hecho, cuáles eran las historias principales o las campañas ya existentes más conocidas, y a partir de qué tipo de campañas se podía aplicar lo que ya teníamos de propuesta como mecánica del juego. Recuerden que en el siguiente webinar hablaremos desde la conceptualización, en los siguientes webinars
Hablaremos desde la conceptualización de la idea del proyecto hasta como tal la realización de un render fotorrealista para poder divulgar y vender dicho proyecto. Llámese un proyecto virtual, llámese un proyecto físico o una interfaz más allá de lo conocido. El límite lo pondrán ustedes dependiendo de las ideas que puedan llegar a tener. De parte de Armando la Maker, agradecemos mucho su presencia, el que nos acompañaran en nuestro primer webinar de la semana de desarrollo de productos. Esperamos les haya ayudado a resolver sus dudas, a poder tener un poco más de noción acerca de cómo poder empezar a realizar el brief para su proyecto. Agradecemos su atención y esperamos poder contar con ustedes en las siguientes sesiones.